¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esto está en 1 Corintios 6, acabo de leer desde el 15 al 20. El tema de hoy es básicamente esto. Nuestro cuerpo es un templo y nosotros constantemente atentamos contra él. Atentamos contra su integridad. Y nuestro cuerpo no es cualquier templo, es el templo del Espíritu Santo. Porque gracias al bautismo recibimos el Espíritu Santo y debemos dejar que Él nos guíe. El dejar que el Espíritu Santo nos guíe nos va a permitir caminar correctamente. Como dice, cuando tú te arrepientes, renuevas el espíritu de tu mente. Eso quiere decir que dejas atrás tus viejas ideas, tus viejos anhelos, tus viejas tentaciones. Como dice la palabra, tú eres tentado por tus propias concupiscencias. Así que tienes que saber que tu cuerpo tiende a ciertas cosas y por eso eres tentado. Y tú debes cuidar ese cuerpo, porque en ese cuerpo habita el Espíritu Santo que nos fue dado. Nuestra vida ya no nos pertenece, fue pagada con un precio, como dicen los versículos que acabo de leer. Y nosotros, sin embargo, nos esforzamos incluso por faltar a esto, por fallar a esto. Y sí que es complicado. Y sin embargo, en otra parte de la palabra, en Gálatas me parece, me dice que no tenemos que entregarnos a estos anhelos de la carne, porque ya no somos parte, ya no formamos parte de esta carne. Así que debemos dejar de lado todo lo que tú entiendes que viene de la carne. Y es bastante fácil entenderlo en realidad, porque todo lo que venga de la carne tiene que ver con este mundo, básicamente. Comida, fornicación. Fornicación se refiere a cosas fuera del matrimonio, por si acaso. No se refiere a estar con tu esposa o con tu esposo. O a desear, anhelar a tu esposo o a tu esposa. Eso está dentro de los límites del matrimonio, por lo tanto es algo sano, es algo que nos regaló Dios. Pero todo lo que es fornicación es porque está por fuera, o ya sea porque estás en prematrimonio o estás dentro de tu matrimonio, tú estás siendo desleal al hacer eso. De hecho, es lo que dice la palabra, que tú estás siendo adúltero, estás cometiendo adulterio solamente por desear. Entonces tú debes suprimir a este cuerpo. En un video anterior mencioné que una forma que es como la más simple de negarnos a nosotros mismos, hablando de la negación de nosotros mismos en esta tierra, es el ayuno. Ayunando nos estamos negando una parte que es, digamos, una de las fundamentales de tu cuerpo. Tu cuerpo necesita comer para vivir y tu cuerpo lo entiende así, tu cerebro lo entiende así. Entonces cuando tú no le das alimento, tu cuerpo se comporta raro, te empieza a dar hambre, te empieza a enviar señales para que tú comas. Sin embargo, hay un punto en el que tu cuerpo deja de hacerlo. Pero tú debes controlarte bastante en las primeras etapas del ayuno, las primeras horas. Debo decir que, como dije en ese video también, en el ayuno el menor de los problemas es el hambre. Porque tú empiezas a tener contacto con alguien, una parte de ti que desconocías, porque en cierta forma está medianamente satisfecha. Entonces se empieza a manifestar algo en ti. Una parte de ti, no es en ti, sino que una parte de ti, de tu cuerpo. Se empieza a manifestar, tienes menos paciencia, menos genio. Y es complicado. Es un poco complicado lidiar con eso y tienes que aprender autocontrol. Y aquí nos dice que debemos cuidarnos, básicamente. Cuidar el templo. Formas de cuidar el templo. Nosotros comemos horriblemente. Tendemos a entregarnos a ciertas adicciones que nos generan alimentos dulces, alimentos grasosos. Y no por satanizarla, porque debes comer ciertas cosas.
Debes comer carne, debes comer grasas, debes comer verduras. El problema son los excesos. Cuando tú empiezas a cometer excesos, a tener una sobrecarga de calorías en tu cuerpo, tú empiezas a engordar. Y todo lo que conlleva eso. Todo lo que conlleva al tener problemas con la insulina, al tener problemas con el exceso de grasa en tu cuerpo. Y sí que no es del todo fácil, es complicado. Yo creo que todos lidiamos un poco con ello. Yo mismo lidio bastante con ello. Pero como consejo, el ayuno me ha ayudado bastante. No solo tener autocontrol sobre todas las cosas, sino que también a un poco bajar de peso. Te ayuda a tener una ingesta correcta de alimentos, muchas veces a controlar las calorías que ingieres, a empezar a tener un control, a comer intencionadamente, que eso es algo un poco, es distinto, no lo escuchamos habitualmente. Y también otra cosa importante es hacer ejercicio. Hace poco descubrí y estuve investigando un poquito de que el músculo nos ayuda a no tener diabetes, a prevenir la diabetes. Incluso hay gente que en etapas de prediabetes que simplemente musculando, yendo al gimnasio, han logrado revertir ese proceso. Y no quiere decir que vayas a quedar como esos cuerpos de gimnasio que tú ves. La mayoría de ellos no son naturales. Los que son naturales llevan años entrenando y muchos de ellos compiten. Se ganan la vida con su apariencia. Tú no eres de esas personas, pero sí necesitas músculo, sí necesitas fuerza. Para poder existir en esta sociedad hay muchas cosas que haces y que debes hacer que requieren hacer uso de tu cuerpo, de tu fuerza. Y lo otro es que tiene un beneficio en salud. Quiero leer otro versículo que está en 1 Corintios 3. Este capítulo, recomiendo leerlo completo, que dice colaboradores de Dios, pero vamos a leer específicamente el 16 y el 17. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Este templo, nosotros somos la iglesia. Cada uno de nosotros creyentes somos la iglesia, que hemos creído en Jesús, en nuestro Señor Jesucristo. Somos la iglesia. Nuestro cuerpo es un templo. Y aquí dice claramente que si tú destruyes el templo, o sea, no lo cuidas y dejas que se convierta en escombros, Dios también te destruirá. A todo el que destruya el templo de Dios, Dios le destruirá. Son palabras fuertes. Y yo no sé si tú eres de los que crees, de los que una vez salvado, siempre salvado. Sin embargo, la palabra en varias partes nos dice que eso no necesariamente es así. Si bien es difícil perder la salvación, no quiere decir que no puedas hacerlo. Tiene que cumplirse unas condiciones, como por ejemplo esto. Todo aquel que destruye el templo de Dios, y ojo que esto tiene que ver con las intenciones. Si tú eres capaz de destruirlo intencionadamente en muchas formas, Dios te destruye. Dios acabará con tu espíritu. Está hecho para perdición, básicamente, tu alma. Ya no hay vuelta atrás. En la parte donde menciono que también puedes llegar a tener una mente reprobada, también habla de esas cosas de tener intencionadamente repetir los pecados y hacerlo por placer una vez que ya estás caminando. O sea, puede ser anatema, como dice la palabra, o es entregado una mente reprobada hacia ti. Entonces no es menor, pero es difícil. Sí, es difícil. Es difícil llegar a ese punto, porque se tienen que cumplir una serie de condiciones. Básicamente es rechazar la palabra que ya he escuchado. Y eso es más difícil que pase. Pero sí, estás no cuidando tu templo, no cuidando el cuerpo. Estás cayendo en un requerimiento para perder tu salvación, básicamente. Porque tú eres el templo de Dios. Así que, amigos, esfuércese. Esfuércese un poco. Tenga la intención de mejorar su situación de su cuerpo, su salud, no solo por... No lo haga por apariencia, la apariencia es vanidad, pero sí por salud.
Hágalo por salud, hágalo por sentirse más fuerte. Si usted es de una edad un poco avanzada, hágalo por poder tomar en brazos sus nietos, por poder llegar a una edad en que entreguen a sus hijas en casamiento, puedan ir al nacimiento de sus nietos, a la boda de sus hijos. Quiero que eso lo pensemos detenidamente, más allá de lo que normalmente lo hacemos. Porque, como les digo, el cuerpo es importante. Básicamente es lo que te acarrea en esta tierra, es tu transporte. Entonces, si no lo cuidas, ¿en qué condiciones vas a llegar al final de esta carrera? Complicado. Romanos 12, Romanos 12:1, lo tengo aquí cargadito. Dice, aparece Deberes Cristianos, tiene el título. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Quiero dejarlo ahí. Leí hasta el versículo 5, perdón. Conviértase a través de la renovación de vuestro espíritu y entreguemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. A eso me refiero con que alabemos, básicamente, nos entreguemos. Alabar es más que cantar en una congregación o cantar cuando te congregas. Alabar es seguir la palabra de Cristo, es seguir la palabra de Dios, es leerla, entenderla, orar, entregarse en todos los aspectos, ayunar. Eso es entregarte en un sacrificio vivo. ¿Por qué dice que es vuestro culto racional? Porque lo haces voluntariamente. Es algo que nadie te obligó, nadie te va a obligar, tú debes hacerlo. Pero nadie te va a obligar, nadie te va a poner una pistola en la cabeza, tú tienes libre albedrío. Y tienes que ir deliberadamente, de forma racional, de forma abierta, con tu Señor. Y hablarle, mi Señor amado, yo quiero estar más cerca suyo. Y le entrego este ayuno. Y en este momento ya llevo un par de horas de ayuno. Y va a seguir así. No sé a qué hora cortaré mi ayuno, pero sí le entrego este tiempo a mi Señor. Este tiempo en el que estudié, en el que leí. Quiero compartir esta palabra con ustedes. Este breve resumen y reflexión que pude obtener de lo que estudié hoy. Y les pido por favor que se cuiden. Somos el templo, no somos cualquier cosa. Aquellas personas que hemos creído, que hemos seguido a nuestro Señor Jesucristo, que hemos creído que Él pagó el precio y que resucitó entre los muertos y sufrió en la cruz por nosotros. No es tan difícil ser obediente. La palabra dice que su yugo es fácil y ligera su carga. Sigamos a nuestro Señor. Vivamos en el Espíritu. Como dice en Romanos 8:1. No sigamos viviendo en la carne. Neguemos la carne y cuidemos el templo. No destruyamos el templo de Dios. Esfuérzate y sé valiente, amigo mío. Mi cabeza a veces es más rápida que mi boca y por eso se me enreda la lengua. Los quiero mucho, hermanos. Bendiciones.